Bien, bueno, creo que ya podemos dar inicio a la sesión. Ya, pues, las personas que faltan se irán conectando durante el transcurso de la clase. Entonces, buenas tardes para todos. Nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Espina. Soy docente de tiempo completo acá en la Universidad Sergio Arboleda. Hago parte del programa de Ciencias de la Computación y pues también hago parte del equipo de trabajo que tiene que ver con el ciclo 1 en todo lo del proyecto asociado a la ruta de aprendizaje de misión TIC 2022. Esta sesión o esta masterclass tiene como propósito hacer una síntesis con un enfoque más bien práctico acerca de los temas que se han visto en el segundo módulo, en lo que tiene que ver con pensamiento algorítmico. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Vamos a tratar de revisar de manera conceptual algunos de los temas que se trataron durante las sesiones, tratar de reforzar algunos de los temas que pues a nuestra consideración son importantes reforzar porque van a tener implicaciones en los otros módulos y por decirlo de alguna manera es tratar de capturar la esencia de esa semana, de resumirla en un resumen muy concreto, muy contundente, pues que también permita proyectar ese tipo de conceptos a la solución de ejercicios. Y en la parte, o en la segunda parte de la clase, pues, bueno, no en la segunda parte, realmente lo vamos a ir haciendo de forma paralela, pues vamos a trabajar algunos ejercicios que pongan en práctica esos conceptos que se vieron durante las sesiones y que además nos permita reforzar algunos de los elementos que hemos identificado que pueden ser más problemáticos a la hora de, por ejemplo, enviar dos retos, por ejemplo, cómo capturar las entradas y las salidas en Python, cuáles son las diferentes formas de trabajar con las salidas, existen tres formas diferentes, cómo se manejan en detalle, pues para tener una comprensión más amplia de esos elementos. Entonces, bueno, se me olvidó mencionarles, si ustedes ven dentro de los participantes hay 4 panelistas, me acompañan el ingeniero Joaquín Sánchez y la ingeniera Margarita, que van a estar respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener acerca del desarrollo de la presentación o preguntas en forma general. Entonces, como ustedes saben que tenemos bastantes personas conectadas, en este momento tenemos alrededor de 140 personas conectadas, responder preguntas de manera individual mientras hago la presentación es un poco difícil, por lo tanto ellos van a estar muy pendientes de cualquier inquietud que ustedes puedan tener y van a estar respondiendo a esas preguntas mientras yo realizo la presentación. Entonces, para que no duden en consultarles cualquier inquietud que pueda surgir. Y al final de la clase, después de que hagamos pues la parte conceptual y la parte práctica, por decirlo así, vamos a tener una sección de preguntas en la cual pues vamos a tratar de pronto de resumir lo que se trabajó en la sesión y tal vez algunas preguntas adicionales que puedan surgir con respecto a los contenidos del tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. La sesión está titulada Introducción a los algoritmos y como les mencioné, tiene como objetivo resumir de una manera muy contundente los temas de la semana 2. Entonces, bueno, comencemos con cuál es el contenido de la sesión. Primero vamos a ver un pequeño resumen acerca de los lenguajes de programación. Vamos a ver qué es un lenguaje de programación, cuáles son los lenguajes de programación fuertemente tipados, débilmente tipados, qué es un lenguaje de programación de tipado dinámico, de tipado estático, qué implicaciones tiene eso a la hora de programar, ¿no? Y vamos a revisar específicamente el caso particular de Python y cómo se ve reflejado esas propiedades, ¿no? Python es un lenguaje de tipado fuertemente tipado, pero de tipado dinámico. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio tratando de ver qué significa eso a la hora, o bueno, cómo puedo traducir esas propiedades a un programa como tal. Vamos a ver qué es PEP 8, que es la guía de estilo de Python. Tiene que ver un poco con buenas prácticas. ¿Cómo les doy un ejemplo? Cuando nosotros escribimos en español, cuando ustedes tienen que presentar un trabajo, cuando uno tiene que pasar una hoja de vida, tal vez una de las cosas que uno más se preocupa es que la hoja de vida esté organizada, que tenga buena ortografía, que tenga una buena estructura, porque eso habla de alguna manera pues del aspecto de legibilidad y de organización que uno puede tener con sus documentos. Algo similar ocurre con Python en general con cualquier lenguaje de programación y tiene que ver con que hay unas reglas que nos dicen cómo debemos colocar nuestro código, cómo debemos declarar las variables,
cómo debemos organizar las funciones, cómo debemos asignar los identificadores. En la medida que nosotros apliquemos esas reglas correctamente, pues eso va a permitir que el código incremente su legibilidad. Tal vez el 70-80% del trabajo que uno hace en desarrollo es leer códigos que han hecho otras personas. Entonces, si esas reglas no existieran, sería muy difícil para mí leer un código de una librería que hicieron tal vez en otro país o hace muchos años y entender qué es lo que están haciendo, entender qué significan las variables, entender qué significan las funciones o las funcionalidades que esa librería ofrece. Entonces, la idea principal de estas guías de estilo es darnos un conjunto de reglas, darnos un conjunto de, de estructuras que nos permitan crear un código de muy buena calidad. En muchos casos, cuando se hacen pruebas técnicas para trabajar en desarrollo de software, no únicamente se evalúa que la persona sea capaz de construir un programa que funcionalmente sea adecuado, es decir, que funcionalmente cumpla con los requerimientos solicitados, sino que se evalúa la estructura, cómo maneja el código, si está cumpliendo las guías de estilo del lenguaje. Cada lenguaje tiene su guía de estilo y es importante cumplir esas reglas porque cuando uno trabaja en desarrollo, uno no desarrolla solo. El software a gran escala no se puede hacer por una sola persona y por ese motivo, pues cumplir esas guías de estilo va a permitir que nuestro trabajo, que nuestro código se pueda integrar con el trabajo de los demás. Entonces vamos a ver una pequeña revisión de la guía de estilo de Python y pues por supuesto en concordancia con lo que hemos visto hasta el momento, cuáles son los elementos que deberíamos considerar como, como importantes. Vamos a ver unos recursos de apoyo. Creo que una de las ventajas que tiene la programación, el desarrollo de software, la computación en general, con respecto tal vez a otras disciplinas, es que es muy fácil conseguir información, material de formación de muy, muy buena calidad, ¿no? Hay plataformas dedicadas a enseñar programación, hay canales de YouTube, personas que se toman un tiempo de subir tutoriales, de explicar cómo se resuelve un problema, de explicar el funcionamiento de una librería. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para trabajar en software es realmente aprender a utilizar esos recursos. ¿Por qué? Porque el software cambia muy rápido. Es muy probable que los lenguajes de programación que hoy se consideran que son los más usados en la industria, tal vez en 4 o 5 años ya no lo sean. Entonces, si nosotros únicamente somos capaces de aprender un solo lenguaje y cuando nos dan otro lenguaje, pues no nos parece como tan cómodo y nos echamos para atrás, vamos a tener muchos problemas. Entonces vamos a ver algunas plataformas que pues nosotros sugerimos que pueden servir como de forma complementaria a lo que ya se tiene en los cursos y que tal vez les pueda ayudar a reforzar algunos de los conceptos que se tienen. Y finalmente vamos a ver lo que tiene que ver con diseño de algoritmos, el procedimiento que se debe realizar a la hora de solucionar un problema, sin importar cuál problema sea, siempre lo podemos descomponer en tres partes, en lo que tiene que ver con el análisis de las entradas, el diseño del algoritmo y las salidas, sin importar qué problema sea. Si ustedes recuerdan la sesión que tuvieron ayer con Joaquín, él hablaba del proceso de abstracción, el proceso de descomposición, y a eso precisamente se refería, que sin importar qué problema nosotros tengamos o qué complejidad tenga ese problema, nosotros podemos solucionarlo haciendo un buen proceso de descomposición en entradas, proceso y salidas. Esa va a ser esta parte y bueno, finalmente vamos a trabajar algunos ejercicios de ejemplo que van a tratar de recopilar o de incluir todos los diferentes temas que se han trabajado durante estas 2 semanas. La idea es que en estos ejercicios pues apliquemos la metodología de solución de algoritmos, tal vez revisamos cómo debería ser codificado según las recomendaciones que nos da la guía de estilo de Python y pues por supuesto tener muy en cuenta la idea de que es un lenguaje de programación fuertemente tipado, débilmente tipado, porque ya tenemos claridad sobre lo que eso implica dentro del lenguaje de programación. Entonces, bueno, comencemos con la sesión. Bueno, veo que por acá alguien tiene la mano levantada. Bueno, creo que no, parece que se arrepintió. Bueno, entonces vamos a comenzar con el contenido de la, de la clase. Entonces hablemos de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación, al final de cuentas, es una herramienta que nos permite llevar un modelo, un conjunto de datos, que nos permite llevar un conjunto de reglas a una representación que nos permite ser ejecutada a través de un equipo de cómputo. Sí, es simplemente eso, es una herramienta que nos permite llevar un modelo, que llevar una solución de un problema a que sea solucionada o que sea pues resuelta a través de cómputos en un ordenador.
Los lenguajes de programación hay una gran cantidad, hay unos que son muy famosos como los que tenemos acá, Python, por ejemplo, C++, Java, Haskell, JavaScript, PHP, y todos esos lenguajes de programación pueden ser clasificados a partir de dos propiedades principales. Primero, que sean fuertemente tipados. ¿Qué quiere decir que sean fuertemente tipados? Quiere decir que los lenguajes de programación no aceptan operaciones únicas, o bueno, solo aceptan operaciones únicamente si los elementos que quiero operar tienen el mismo tipo de dato. Es decir, si no permiten hacer operaciones, si no de ese estilo, eso no se va a considerar un lenguaje de programación fuertemente tipado. Si ustedes se dan cuenta, Python está acá, pertenece a lenguajes de programación fuertemente tipados. Usualmente uno escucha que a veces hay confusión con respecto al tema, por lo que Python es interpretado y muchos de los lenguajes de programación que son débilmente tipados son interpretados. Se asume que Python es débilmente tipados, pero no. Python es fuertemente tipado y eso implica que yo solo puedo hacer operaciones entre tipos de datos iguales. Ya vamos a ver un ejemplo con más claridad. Y por otro lado, tengo tipado estático y tipado dinámico. Entonces, si vemos nuevamente acá en la presentación, yo me puedo dar cuenta que Python es un lenguaje de programación fuertemente tipado, pero de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo a una variable, no necesariamente tengo que mantenerle el mismo tipo durante toda la ejecución del programa. Quiere decir que un objeto puede cambiar de tipos en tiempo de ejecución. Eso no ocurre, por ejemplo, en programas como Java. Si yo declaro que una variable es de tipo entero, entonces durante toda la ejecución del programa, la variable tiene que ser de tipo entero. No permite hacer cambios. Pero si ustedes recuerdan, pues los ejercicios que han hecho en Python, cuando nosotros declaramos una variable, nosotros no le indicamos qué tipo de dato es. Él lo infiere del contexto. Entonces, eso implica que yo puedo hacer cambios en ejecución, en tiempo de ejecución, sobre el tipo de dato que va a almacenar esas variables. Entonces, son dos propiedades que es importante conocer. Independientemente, todo lenguaje tiene unas reglas sintácticas y unas reglas semánticas. ¿Qué lenguaje, a qué se refieren las reglas sintácticas? Hace referencia al conjunto de reglas que me permite especificar una expresión que se considera bien formada, una fórmula bien formada. Así como en el español nosotros tenemos unas reglas que nos dicen cómo debo construir las oraciones, que nos dice, oiga, primero debe ir el sujeto, después el verbo, después el predicado. Podemos tener este tipo de estructuras, usted puede conectar las oraciones de esta manera. Si las conecta de esa manera, se considera una oración bien escrita. Si no lo hace, pues así usted tenga palabras seguidas, pues no va a tener mucho sentido lo que usted está haciendo. A eso se refieren las reglas sintácticas de un lenguaje de programación. Y las reglas semánticas ya quiere decir el significado que le vamos a atribuir a esas reglas en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué va a representar? ¿Cuál es la instrucción a la que se asocia esa palabra? Por ejemplo, un if. ¿Qué significa? Una cosa es que la expresión if esté bien construida y otra cosa es que qué es lo que quiero hacer con esa función. Entonces, para recordar, lenguajes fuertemente tipados son aquellos que no permiten hacer operaciones entre tipos de datos diferentes. Se necesita garantizar que los tipos de datos son los mismos antes de realizar cualquier tipo de operación. Y tipado dinámico hace referencia a que durante tiempo de ejecución yo puedo cambiar el tipo de una variable. ¿Dónde está Python? Python está acá. Es un lenguaje de programación fuertemente tipado, pero con tipado dinámico. ¿Listo? Y acá podemos ver una taxonomía de los lenguajes pues, más famosos que podemos encontrar. Por ejemplo, JavaScript es un lenguaje muy famoso para desarrollo web. Es débilmente tipado, pero de tipado dinámico. Por ejemplo, Java es muy riguroso. El otro ciclo, cuando trabajemos con Java, se van a dar cuenta que la declaración de datos, el manejo de variables tiene que ser muy, muy preciso porque si no Java nos va a generar errores. Es menos flexible que Python, ¿no? Entonces Java, por ejemplo, es fuertemente tipado, pero de tipado estático. ¿Qué ventajas tiene un lenguaje fuertemente tipado y uno débilmente tipado? Por ejemplo, los fuertemente tipados nos ayudan a evitar errores, por ejemplo, o podemos detectar errores en tiempo de programación, es decir, los entornos de desarrollo son capaces de detectar esos problemas de conversión de datos antes de que compilemos. Cuando uno en Python tiene un problema de conversión de datos, usualmente hasta que no corre el programa no se da cuenta, entonces esa flexibilidad pues, puede tener un costo adicional
en términos de que puedo tener más errores, pero si yo conozco muy bien el lenguaje y si conozco las reglas que permiten trabajar sobre las diferentes operaciones y las diferentes variables, pues puedo sacar mucho provecho de de esa flexibilidad. Entonces, veamos en la práctica qué significa eso de fuertemente tipado y débilmente tipado. Yo voy a utilizar un compilador online. Ayer vi que Joaquín les mostró Colab, les mostró Replit. Hay diferentes formas de ejecutar programas en Python. Creo que no hay, creo que ninguna excusa para decir que no pude ejecutar el programa. Si tal vez no pude instalar Visual Code o Sublime o bueno, el editor que uno prefiera. En caso de editores a veces es mejor ser agnóstico. Cada quien le gusta a uno en particular y defiende el que le gusta y dice que ese es el mejor, pero cada quien puede trabajar con el que le guste. Si no quiero instalar ningún editor, les voy a mostrar otra herramienta que yo a veces uso cuando necesito, por ejemplo, crear un programa de manera rápida para no tener que abrir Visual Code. Entonces, si yo coloco compilador Python Online, van a salir una gran cantidad de páginas donde puedo ejecutar código de Python en el navegador. Si es un programa pequeño, si es un programa eh, muy simple, pues lo puedo ejecutar acá, ¿no? No necesito tal vez abrir otra herramienta. Si ya es un programa grande que tiene varios archivos, que probablemente tenga una arquitectura en términos de sus carpetas, una estructura, pues tal vez no sea la mejor idea trabajarlo en un programa como estos. Entonces veamos qué significa que sea tipado dinámico. Voy a borrar esto que está acá, lo voy a hacer un poco más grande tal vez para que se vea con más claridad dentro de la pantalla. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable que se llame 1, ¿sí? Este variable, en este momento ustedes inmediatamente deben decir, ah, bueno, esto es un espacio de memoria, una variable representa un espacio de memoria donde estoy almacenando datos para procesar. Y al asignarle 1, Python va a entender de manera inmediata que esto es un valor de tipo entero, ¿no? Recuerden los tipos de datos que nos presentaba ayer. Y si yo le doy print A, ¿sí? Le doy coma y le digo que me imprima el tipo de dato que es A, y corro este programa, él me va a decir el valor 1, bueno, es de tipo entero, si ustedes se dan cuenta. Esto pertenece a la clase entero. Ahora, yo puedo tomar esa misma etiqueta o ese mismo identificador y puedo decirle que ahora A es igual a la cadena Juan. Ahora, miren que estoy usando el mismo identificador, ¿no? Inicialmente este valor correspondía a un 1, que era un tipo entero, pero después de que yo hago la conversión, este identificador ya no va a estar trabajando para este número 1, sino que va a estar trabajando para esta cadena Juan. Y si yo vuelvo e imprimo este valor acá, ustedes se van a dar cuenta que de, el tipo de dato de A cambió, ¿no? Miren, el valor de A es un entero y el valor de A, que es el mismo identificador, es de tipo string. ¿No? Recuerden los tipos de datos que tenemos, numéricos y cadenas de caracteres. Esto hace referencia al tipado dinámico. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener un identificador que en un momento de la ejecución del programa pertenece a un número entero, en este caso 1, y en otro momento pertenece o le es asignada una cadena de caracteres. Si ustedes se dan cuenta, cambiamos el tipo de dato en tiempo de ejecución, ¿no? En este momento tenemos un int y en este tenemos un string. Eso hace referencia al tipado dinámico, ¿no? Programas como todos los lenguajes que están acá dentro de tipado estático, por ejemplo, Java, C++, Haskell, Scala, no permiten hacer ese tipo de manipulación de variables, ¿no? Inmediatamente les van a sacar un error. Entonces, esto hace referencia a tipado dinámico. Ventajas, pues me permite una gran flexibilidad porque yo no necesito pues estar haciendo conversiones explícitas de datos o declarando más variables, pero en general hay que tener cuidado, ¿no? Esto da una mayor responsabilidad a la persona que está desarrollando porque implica que tiene que conocer muy bien lo que está haciendo. Entonces, vamos a tener esos elementos ahí. Por ahí veo que Natalie tiene la mano levantada, si quieres. Bueno, ya creo que no.
Entonces, listo. Entonces, esto es tipado dinámico, ¿no? Recuerden, podemos... Tipado dinámico me permite cambiar el tipo de dato de las variables en tiempo de ejecución. Esa es la propiedad. Y ahora veamos qué significa que sea de tipado, fuertemente tipado, ¿no? Ah, bueno, antes de eso, yo podría tener un caso particular donde tenga estos elementos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, tenemos acá un identificador llamado A, que tiene el número 1, y acá tenemos un identificador llamado A, ¿sí? Que tiene el carácter 1 o el string 1. Recuerden que los tipos de datos implican que es fuertemente tipado, entonces es necesario, mejor dicho, manzanas con manzanas, peras con peras, naranjas con naranjas. Yo no puedo sumar estos dos valores porque me va a sacar un error. Y estos son dos tipos de datos diferentes, son objetos diferentes. Tal vez para nosotros representan lo mismo, pero no es así. Esto representa la cantidad 1, el valor entero 1, mientras este representa el símbolo 1, el símbolo del código ASCII. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, bueno, yo les vuelvo a imprimir, me va a decir, miren, 1 es igual a entero y 1 es igual a string. ¿Sí ven? Son diferentes. A veces surgen confusiones con esto porque nos podemos pensar que todo lo que llega, o cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres, Python va a hacer esa traducción automática como, ah, bueno, es que está, como leer el contexto, ¿no? Como tener una carácter 1 y se lo quiero sumar a un número 1, entonces él va a entender que por favor convierta. No, o sea, eso es responsabilidad de nosotros como desarrolladores. Y si por ejemplo yo quiero imprimir acá la pregunta, decía, bueno, acá lo que le ve para poder hacer la comparación. Si yo A es igual a B, recuerden que cuando hay dos iguales es comparación. Entonces, si A es igual a B, me va a imprimir, no, A no es igual a B. Sí, a eso se refiere que es fuertemente tipado, ¿no? Hay unos elementos ahí claves que son los tipos de datos. Y eso es muy, muy importante cuando vamos a solucionar un problema. Ya vamos a ver cómo la etapa de análisis de un problema implica identificar con mucha claridad cuáles son los tipos de datos que van a ingresar al programa. Eso es fundamental para garantizar que el programa se ejecute de manera exitosa. Entonces, miren, tenemos el símbolo 1, tenemos el carácter 1, acá tenemos pues una especificación de los tipos de datos que representan. Y si yo le pregunto a Python, oiga Python, A es igual a B, es decir, el número 1 es igual al carácter 1, él me va a decir que no. ¿Listo? Eso como para aclarar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que es fuertemente tipado? Coloquemos acá arriba, bueno, más bien dejemos esta parte acá. Fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que sea fuertemente tipado? Que yo no puedo sumar sino enteros con enteros, o bueno, con valores numéricos. Puedo sumar enteros con flotantes, pero al hacer eso, siempre la clase más grande, como más poderosa, absorbe la pequeña. En este caso, los flotantes o los números decimales son pues un conjunto mucho mayor, entonces cualquier operación que yo haga entre entero y un flotante se convierte automáticamente en flotante. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo hago 2.0. Entonces, inmediatamente, como él ve que este número es entero, él va a decir esto es un entero. Inmediatamente, como esto dice que esto es un flotante, entonces flotante. ¿Sí? ¿Por qué sabe que es un flotante? Él es capaz de inferir del contexto que es un flotante porque tenemos el 2.0. Si yo coloco acá A igual a A más B, voy a borrar este que ya de pronto no nos está sirviendo tanto. Él me va a decir 3. Miren que a pesar de que yo tenía un valor entero inicialmente, al hacer la operación, él me va a convertir, bueno, al sumar el entero con el flotante, la clase flotante o el tipo flotante, como es un conjunto mayor, pues absorbe la clase entero. Entonces, bueno, yo sé que cualquier operación que haga entre enteros y flotantes va a dar como resultado un número flotante, ¿no? O podría, por ejemplo, hacer la división y me va a dar 0,5, ¿cierto? Entonces, él dice, bueno, usted está operando dos tipos de datos diferentes, no debería hacerlo, pero como son numéricos, yo puedo hacer una excepción y pues simplemente voy a asumir que la respuesta que usted quiere es aquella que tiene el tipo de dato
o el conjunto más grande, que en este caso son los flotantes. En el caso de los valores numéricos lo podemos hacer de esa manera, pero ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, quiero operar estos elementos, ¿no? Alguien podría decir que esta expresión tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues eh, A es 1, B es el dígito 1, pero 1 tiene el significado para nosotros, no para el compilador de Python, tiene el significado de 1 ser representar, o bueno, 1 representar la cantidad 1. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien podría, de pronto, por descuido, de pronto está cansado programando y se le olvida convertir los valores strings a entero o al tipo de dato numérico que necesita y va a tratar de hacer esas operaciones. ¿Y qué va a pasar ahí? Inmediatamente pues va a surgir un error. Y Python me va a decir, oiga, la operación de suma que combina enteros y strings pues no es soportada. Por favor, revise porque tiene un error de lógica ahí. A esto se refiere que que Python es un lenguaje de programación fuertemente tipado. No permite hacer conversiones o operaciones entre tipos de datos diferentes. Los numéricos son una excepción, pero, por ejemplo, yo no puedo hacer esto así. O sea, en Python necesitaría convertir esto a un entero. ¿Cómo lo convierto? Pues a través de la función nativa de Python int b, y ahí sí me va a decir 2. Ah, bueno, o sea, yo solo puedo sumar entero con entero. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Será entonces que la suma no está definida para caracteres? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, hiciera esto? Si yo convirtiera el valor de a una cadena. Entonces es una pregunta, estoy sumando el dígito 1 con el dígito 2, pongámoslo acá, ¿no? Acá es el entero 2, pero al yo convertir, utilizando la función str de a, lo que estoy haciendo es convirtiendo cualquier cosa que esté en a al tipo de dato string. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a estar haciendo eso, sumas sobre cadenas de caracteres. ¿Sumar dos dígitos tiene sentido? Sí tiene sentido, pero la definición de suma no es la misma que nosotros conocemos para los números. En este caso, cuando yo sumo dígitos o cuando sumo cadenas de caracteres o cuando sumo strings, lo que él está haciendo es concatenando los valores de las cadenas. En este caso, me debería imprimir 21. ¿Sí ven la diferencia? O sea, miren que hemos manejado como muchos detalles. Esos detalles pueden ser de mucha utilidad cuando uno está programando porque pueden evitarle bastantes errores. Entonces, si yo estoy operando sumas entre strings o entre cadenas de caracteres, la operación o lo que significa la suma dentro del procedimiento es que los caracteres individuales o las cadenas de caracteres individuales se van a concatenar. Esa es la diferencia. Y bueno, por esto Python es un lenguaje fuertemente tipado. Recuerden, fuertemente tipado es porque no permite hacer operaciones de forma directa entre diferentes tipos de datos. Hay que hacer estas conversiones antes de hacer cualquier tipo de operación. Y fuertemente, y tipado de dinámico es que yo sí puedo hacer cambios del tipo de dato de la variable en tiempo de ejecución. Eso es básicamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando? ¿Para qué me va a servir esto dentro dentro del desarrollo de los retos o dentro del desarrollo del curso en general? Hay un elemento muy importante y estoy seguro que todos ustedes ya han utilizado esta función, que es la función input. Esa función me permite capturar entradas por consola, ¿no? Por ejemplo, a ver, entonces, ahí que estoy haciendo, esto captura los datos, captura datos. Captura los datos del usuario, pero algo que es muy importante, todo lo que entra en la función input sale como un string. Pero yo no siempre necesito strings, a veces necesito es pedir un número, necesito pedir una edad, necesito pedir, por ejemplo, el salario, como en el reto 1, necesito pedir valores que tienen diferentes tipos de datos. Sin embargo, es muy importante recordar que todo lo que entra a input sale como string. Y vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo coloco acá el nombre Juan. Miren que el cursor está titilando, eso significa que él está esperando que yo ingrese
algunos valores o algunos datos. Entonces yo coloco acá a Juan, y él me va a decir, oiga, usted colocó Juan, y Juan pertenece a la clase string, ¿listo? Ahora, supongamos que yo esté haciendo un programa que necesite calcular la suma, no sé, el impuesto o la retención en la fuente de un salario, o algo así como lo que nos preguntaban en el reto. Por ejemplo, el porcentaje que debe llegar a salud y pensión. Entonces nos piden el salario. Y cuando nos piden el salario, entonces yo ingreso un número porque pues, los salarios se representan con números. ¿Y qué me dice Python? Me dice, oiga, usted está utilizando la función input para capturar una entrada, y como usted leyó la documentación de Python y puso mucha atención en clase, usted sabe que todo lo que entra en input es un string, lo que significa que usted tiene que hacer la conversión de los datos a los valores numéricos que usted necesita para poder operarlos. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje de programación fuertemente tipado y no permite hacer operaciones entre tipos de datos diferentes. Esa es la explicación. Bueno, y todo eso suena muy largo, pero ¿cómo solucionamos eso? Pues simplemente colocamos acá, encerramos esta función dentro de un entero. Entonces esto lo que está diciendo es, oiga, tome el dato que captura el usuario y por favor conviértalo a entero. Y alguien me podría decir, bueno, tal vez la mejor forma de representar un salario o un número no sea un entero, porque puede haber, no sé, alguien que 1.000.025 pesos o cosas así. Entonces miren que ahí ya no depende de Python, sino que depende de la lógica del programador, de qué tan buen análisis hizo de las variables de entrada. Entonces lo que naturalmente tenemos que hacer es, la forma más general, y para evitar problemas en la representación de los datos, lo que podemos hacer es representar esto a través de un flotante. Entonces simplemente lo coloco como flotante, o bueno, si lo quiero hacer en dos líneas separadas, tal vez para mejorar la legibilidad del código, ambas cosas son válidas. Yo podría decirle acá, es igual a flotante A. Y miremos acá, yo coloco 100, y él me va a decir que ya es de tipo flotante. ¿Qué estamos haciendo acá? Recuerden que A es como un espacio de memoria, o bueno, una etiqueta que representa un objeto en memoria. Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Le está diciendo, oiga, el espacio de memoria A, por favor, asígneselo a lo que está en A, pero después de convertirlo en flotante. Entonces, miren que lo podemos hacer de las dos formas, convertir acá o convertirlo acá directamente, ¿no? Eso ya depende de ustedes. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso y por qué estamos hablando de fuertemente tipado, débilmente tipado y todas estas cosas? Porque eso le hace entender a uno por qué debo hacer las conversiones de datos, cómo funciona el input. Si todos los inputs devuelven strings, necesariamente debo garantizar la conversión de los datos a numérico en los casos que requiera un número del usuario o un valor numérico del usuario. Entonces, por esa razón es importante recordar cuál es el principio detrás de los lenguajes de programación fuertemente tipados. ¿Qué pasa con los lenguajes de programación débilmente tipados? Por ejemplo, acá. Entonces tenemos, por ejemplo, JavaScript, ¿no? ¿Qué pasa en JavaScript? Que yo sí podría hacer operaciones como estas, ¿no? Podría hacer como, eh, no sé, tengo este valor acá, el 1, y tengo b igual a 1, y yo en este caso sí podría tener una operación de este tipo, porque el lenguaje de programación es débilmente tipado y él va a tratar de inferir, va a hacer la conversión directa, o sea, implícitamente la va a hacer por debajo de cuál es de alguna de las dos clases. O sea, él va a permitir hacer operaciones entre tipos de datos diferentes. Pero en el caso de Python no, en el caso de Python es nuestra responsabilidad hacer esos cambios de manera personal. ¿Listo? Bueno, entonces creo que con eso completaríamos la primera parte de la, del contenido, fuertemente tipado, importante. Recuerden que las conversiones de datos son importantes, hace parte de la lógica del programa, hace parte de la responsabilidad que tenemos como programadores identificar los tipos de datos que vamos a manejar dentro de nuestros algoritmos. ¿Listo? Hasta ahí, bueno. Continuemos. Ahora hablemos un poco de los lenguajes de programación. Como les mencioné, cada lenguaje tiene su propia sintaxis.
Y cuando hablamos de sintaxis, hablamos de que hay un conjunto de reglas que nos permiten definir cuál es la estructura de las oraciones o de las expresiones que vamos a tener dentro del lenguaje de programación. Y esas reglas pues tienen algo que se llama las palabras reservadas del lenguaje. Cada conjunto, bueno, cada lenguaje tiene su propio conjunto de palabras reservadas y son palabras del lenguaje que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos usar para declarar una variable, una función, una clase, lo que sea. Esos identificadores le pertenecen al lenguaje y están restringidos para nuestro uso. Entonces, a veces es bueno recordar esos elementos, por ejemplo, el break, el else, por ejemplo, para condicionales, is, finally, class, while, for, ¿qué más dice por acá? Miren que tenemos los dos valores booleanos, false y true, y en este caso las mayúsculas importan. Si yo escribo false en minúscula, por ejemplo, yo escribo acá false, miren que cambia de color. Bueno, hagámoslo acá para poder imprimir el... Si yo corro este programa, me va a dar error, me va a decir que esta palabra no está definida porque tengo un error de escritura. Entonces lo vuelvo a correr y me dice, oiga, el valor de esa variable es false, es de tipo booleano. ¿No? Pero que acá está con mayúscula. Si yo lo hago con minúscula, lo que me va a decir es que es un error. No me va a decir, oiga, false no está definido en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no hace parte de una palabra de reservadas del lenguaje. E inclusive yo podría tener una variable que se llame false. ¿Sí? Así me, me confunda un poco, aunque no sería tal vez muy buena idea hacerlo, porque no va a dificultar un poco la legibilidad del código y qué tan comprensible es. Es decir, tener nombres de variables que no son muy llamativos o que no son muy dicientes es complicado. ¿Por qué? Porque pues yo los entiendo, pero en algún momento van a experimentar esas sensaciones que ustedes hacen un programa, lo entienden muy bien, lo corren, no se preocuparon mucho por el nombre de las variables y por esas cosas, y después pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y después tienen que ir a leer ese mismo código que ustedes hicieron y uno no lo entiende, uno dice, uy, pero ¿quién hizo esto? No, no, estas variables no me dicen nada, qué difícil es entender lo que hace el programa. Entonces, es importante tener pues claro cuáles son los identificadores que podemos usar para declarar variables y funciones, y como ya lo vamos a ver en el siguiente tema, que es la guía de estilo de Python, hay un conjunto de reglas que me permiten pues, crear códigos legibles que, que de alguna manera cumplan como la estructura o la guía de estilo, como podríamos decirlo, como las reglas de ortografía, entre comillas, del lenguaje Python, ¿no? Cuando se dice que un código tiene una buena presentación y cuando no. Y después de que uno se acostumbra a esas reglas, cuando uno ve un código que no las cumple, uno como que dice, uy, no, ¿quién va a trabajar en eso? Entonces es importante acostumbrarnos a manejarlo de esa manera. Y como les menciono, uno de los criterios en las pruebas técnicas para trabajar como desarrollo en algunos casos es que el código sea legible. Que nadie va a contratar a una persona para que se vincule un equipo de desarrollo y que el código de esa persona no lo entienda nadie y sea un problema para integrarlo con lo de los demás. Es uno de los criterios que tenemos que preocuparnos. Es tan importante como hacer un programa que funcione desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista funcional. Entonces, la guía de estilo de Python se llama PEP 8, es muy extensa, tiene pues una especificación casi para todas las cosas que uno puede hacer en Python. Pero en este momento del curso a nosotros nos interesan tal vez dos elementos. Primero, cómo declarar variables, cuáles son los tipos de variables, los nombres que yo le puedo asignar a las variables, en este caso tal vez una palabra más precisa en vez de nombres es identificadores, cuáles son los identificadores que yo le puedo asignar a mis variables, cuál es como el estilo que yo debo asignarle a esos elementos. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes colocan pep8 Python, ahí les va a salir una página con la descripción real. Permítanme hago esto un poco más grande para que se vea mejor. Cosas que, por ejemplo, nos importan. Esto es una buena manera de manejar la asignación de datos. Miren que se está dejando un espacio entre todo uno de los operadores. Es decir, me voy a copiar bueno, no lo voy a copiar porque sí. Es decir, cosas básicas. Miren que yo estoy dejando un espacio acá entre el igual y el 1.
estoy dejando un espacio entre este y este. Cuando tengo que separar por comas, coloco la coma antes del elemento que va a separar y dejo un espacio, al igual que en el español o que en el inglés. ¿No? Ver eso así es como, oiga, por favor arregle ese tipo de estilo. O por ejemplo, si yo tengo eso así, si ustedes están codificando las variables así, funciona desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista, desde el punto de vista funcional. Está bien, el programa va a correr igual y va a hacer exactamente lo que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista de la forma, de la estructura, de las reglas de gramática o de ortografía del lenguaje, entre comillas, pues es feo, ¿no? O sea, no, eso habla que ustedes no están teniendo en cuenta las reglas de estilo de Python. Y son cosas muy sencillas, por ejemplo, dejen los espacios entre las variables, no vayan a colocar elementos de este estilo, así todo pegado, no, dejen el espacio. O sea, son cosas muy sencillas y créanme que eso mejora mucho la legibilidad del código. Esos son como tips que uno puede tener y eso le da como un nivel más, ¿cómo decirlo? Un poco más serio, podríamos decir más profesional al código que ustedes están haciendo. ¿No? Cada lenguaje de programación tiene su propia guía de estilo. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando va a un lenguaje de programación es, pues, mirar al menos los elementos básicos, ¿no? Si ustedes ven, esta guía es bastante extensa. Tiene para clases, para definición de variables, cuál es el mínimo máximo de argumentos que yo debería tener. Hay muchas cosas, uno no se las aprende todas, pero pues por lo menos uno tiene en la cabeza algunas, algunas muy significativas. Por ejemplo, ¿cómo nombrar las variables? Las variables utilizan un estilo que se llama snake case, que tiene que, bueno, que habla de que yo siempre las variables y las funciones las voy a empezar en minúscula y si tengo varias palabras las voy a unir con la raya al piso. ¿Listo? Hay, por ejemplo, si yo tuviera que declarar una variable que se llame mi nombre o no sé, ID persona, esa sería la forma de declararla, ¿no? No ID persona, o sea, digamos, no siempre en minúscula y con, digamos, ID persona, esto sería, por ejemplo, no sé, uno. ¿Qué otras formas hay para declararla? ¿No? Alguien podría decir, no, pues voy a colocar el ID en mayúscula porque pues se representa la identificación o algo así, y la persona en mayúscula porque pues es un sustantivo y bueno, podría pensar alguna razón lógica para hacerlo. Y no, esta no cumple la regla de estilo de Python, ¿no? O alguien podría venir de trabajar en Java y decir, no, bueno, yo no voy a trabajar con Snake Case, sino con Camel Case, que quiere decir que yo voy a colocar algo así como ID persona. Entonces no voy a separar las palabras con la raya al piso, sino que voy a separar las palabras comenzando cada primera letra con una mayúscula. Entonces, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, si yo quisiera declarar una variable con un nombre muy malo, pero que me sirve para el ejemplo, mi nombre es mi primer nombre. Entonces, mi primer nombre. A pesar de que es una variable con un nombre muy extenso y debería reevaluarla, me sirve para los ejemplos prácticos del ejercicio, ¿no? Esta sería la forma correcta de declarar una variable en Python, ¿no? Utilizando el snake case. ¿Qué quiere decir el snake case? Que vamos a unir las palabras con un espacio acá abajo que tenga esos elementos. Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy separando los elementos con espacio, ¿sí? Tenerlo así, no cumple la guía de estilo. Tenerlo así, sí. Entonces, ese tipo de detalles le permite a uno mejorar un poco la legibilidad de su código. Entonces, alguien podría decir como mi primer nombre igual a Juan. Entonces, podría decir que este es el identificador de la variable. No, esto es tal vez de Java o de Camel Case, pero este no cumple. O alguien podría decir todo seguido, ¿no? Mi primer nombre. Entonces, miren que ahí tenemos tres variables diferentes que representan lo mismo con tres identificadores que van a, que van a representar elementos, ¿no? O alguien podría decir, no, pues le voy a colocar todo en mayúscula para que mi primer nombre, algo así, ¿no? Miren todas las combinaciones que yo podría colocar
Juan, no, tampoco. Las palabras o las letras las variables que se declaran como mayúsculas, esto es un nombre posible, hacen referencia a constantes. ¿Qué es una constante? Es simplemente un valor que no va a cambiar durante toda la ejecución del programa. Por ejemplo, piensen en el número pi, ¿no? Si yo necesito calcular algunas áreas de círculos o de elipses o cosas así por el estilo, en que en algún momento de los cálculos va a estar involucrado el número pi, pues yo puedo definirlo como una constante, es decir, es un valor que necesito utilizar en algún momento, pero estoy diciéndole a Python que ese valor no debe cambiar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? La forma de declarar variables es siempre usando el snake case, ¿no? Si de pronto quieren, colocan snake case y les va a salir como la guía de estilo. Pues es simplemente eso que les acabo de mencionar, ¿no? No es como tan complicado. Simplemente unan las palabras una raya al piso. Eso es. Entonces, cosas por el momento que debemos tener en cuenta. Dejar los espacios entre las variables, las asignaciones, los operadores. Por ejemplo, si yo quiero hacer uno, no sé, 1 más 3 más 5, eh, algo así. Digamos que B es igual a esto por 3. Pues así se vería mucho mejor que si yo simplemente la tuviera así. En Visual Code uno puede instalar algunos plugins que le ayudan con esos elementos. A veces se vuelven un poco tediosos porque esos plugins funcionan mucho. Cualquier cosa que usted no cumpla con el estilo ya está sacándole alertas y esos elementos y a veces es una mamera manejar con esa vaina. Pero bueno, en general esta expresión es mucho más legible y espero que ustedes también lo perciban de esa manera que esta. Si esto fuera una expresión muy larga, acá coloquémosle otro, no sé, hagámosla. De pronto con dos números no se ve mucha la diferencia, pero esa expresión es mucho más legible que esta que tenemos acá, ¿sí? O, o así no nos parezca en un principio, con el tiempo uno se acostumbra y esa es la manera en que deberíamos hacerlo. Entonces, bueno, eso con respecto al PEP 8 como tal. Allá tendríamos la segunda parte de la sesión de hoy en nuestros objetivos, que era mencionar el PEP 8. Ahora les voy a mostrar algunos recursos de apoyo. Son como algunas páginas que personalmente me parece que son muy útiles, que son de muy buena calidad. Uno no tiene que conocer todos los detalles del lenguaje, eso es imposible, eso sale, cada semana sale una nueva librería, una nueva actualización, sino que lo que uno tiene que tener es la capacidad de actualizarse, una capacidad de autoaprendizaje para ir y revisar o saber dónde leer o simplemente buscar dónde puedo consultar los nuevos cambios o las nuevas actualizaciones. Entonces, permítanme un segundo, tomo un poco de agua. Eh, bueno, sí, entonces, esta, por ejemplo, me parece... Um, esta me parece muy útil, tiene de muchos lenguajes, a veces la utilizo como consulta, se las voy a poner acá en el chat. De pronto para cuando tengan algo de tiempo la puedan revisar. Tiene, si ustedes, bueno, está en inglés, pero es un muy buen ejercicio irnos acostumbrando a leer documentación en inglés. La computación, la ingeniería está escrita en inglés. Puede que uno no hable muy bien, puede que uno no escriba muy bien, pero leer sí tiene que ser una competencia por la cual debemos preocuparnos. Es más, si uno habla un inglés, ni siquiera tiene que ser perfecto, ¿no? Un inglés aceptable, es muy fácil conseguir un trabajo, un desarrollo en una compañía en otro país y trabajar de manera remota y hacer lo mismo que usted hace acá en desarrollo en español y hacerlo simplemente de manera remota, ya le pagan en dólares o en euros, pues puede representar que usted gane el doble o el triple, haciendo lo mismo, simplemente pues garantizando que uno tiene como esas competencias. Tengo varios conocidos que trabajan de esa manera y realmente les va muy bien. Entonces hay que empezar a preocuparnos por ese tipo de elementos, ¿no? No tiene que ser de un día para otro, pero un buen ejercicio es acostumbrarse a leer este tipo de documentación.
tal vez al principio a uno le tome algo de tiempo mientras se va acostumbrando a las palabras, pero en la medida que practica y practica, eso se vuelve natural y después uno lee y ni siquiera se da cuenta que está leyendo. Si ustedes pueden notar, acá en la parte de la izquierda está prácticamente todo un curso de Python, eh, inclusive mucho más allá del alcance de este curso. Tenemos desde comentarios, variables, tipos de datos, casting es conversión entre datos, manejo de strings, booleanos, operaciones básicas, listas, tuplas, diccionarios, if y else, condicionales, ciclos, funciones lambda, listas. Acá empezamos programación orientada por objetos, que es lo que se va a ver en el ciclo 2, aunque lo vamos a ver en Java porque el lenguaje por excelencia para trabajar programación orientada por objetos es, es Java, ¿no? Es un lenguaje que está totalmente construido basado en la idea de objetos. Todo es un objeto en Java. Hasta para hacer un hola mundo toca declarar una clase y construir un método y bueno, es un poco más riguroso desde la sintaxis, pero también Java es uno de los lenguajes tal vez con más acogida en el sector empresarial, ¿no? Tiene una tradición bastante grande de herencia y bueno, ¿qué me parece interesante esta plataforma? Que permite, bueno, tiene algunas explicaciones, permite ejecutar código, tiene algunos ejemplos. Está un poco lento mi computador, me permite ejecutar ejemplos y también tiene algunos ejercicios, ¿no? Y son ejercicios muy simples, de pronto le pueden servir a uno como para entrar o calentar, podría decir uno, como empezar a trabajar un poco. Por ejemplo, yo podría colocar acá print, es un ejercicio muy trivial, yo sé, pero acá le doy y me dice correcto. Entonces tiene algunos ejercicios, por ejemplo, para comentarios, variables, miremos por acá otro. Eh, por ejemplo, si yo quiero asignar estas tres variables en un valor, entonces son ejercicios principalmente de sintaxis, ¿no? Vamos a ver si está bien, sí. Entonces, son ejercicios de sintaxis para acostumbrarnos al lenguaje del Python y de verdad se los recomiendo. A mí me ha parecido de mucha utilidad y a veces todavía cuando se me olvida algún elemento del lenguaje, pues voy y lo consulto. Entonces, esa por un lado. También esta es una página en español que se llama Código Facilito. Por ahí hay algunos memes en internet de esa página, pero a mí me parece que tiene buenos cursos. Y bueno, tiene una sección que es como premium, como que hay que pagar, pero también tiene cursos gratuitos. Entre estos está el de Python. Y si ustedes pueden notar acá en el contenido, ahí se los coloqué en el chat, tenemos instalación, hola mundo, enteros, operadores aritméticos, cadenas, listas, tuplas, diccionarios, bucles. Bueno, mejor dicho, está un curso, creo que hasta acá entramos en el ciclo 1 hasta funciones. Acá tiene objetos, que eso ya hace parte del ciclo 2. Entonces, ¿cuál es mi intención mostrándoles estos elementos? Quiero mostrarles es que hay una gran cantidad de recursos online que están muy bien diseñados y que nos permiten pues aprovechar, digamos, toda esa experiencia que han tenido los desarrolladores y las personas que trabajan en computación y que se toman el tiempo de crear tutoriales, crear plataformas para que sea más fácil aprender a programar, para que sea más fácil entrar en el mundo del software y de las ciencias de la computación, ¿no? Entonces, inclusive tal vez han escuchado noticias que tal vez en Google, en Amazon, a veces ni siquiera piden títulos profesionales para trabajar. Simplemente es que usted demuestre qué tanto sabe. Y eso tiene pues algunas ventajas, ¿no? Y es que tal vez no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a una universidad, a formación de alto nivel, pero hay una tradición dentro del mundo de la computación y dentro de la ingeniería de software es que se valora mucho más lo que usted sabe hacer, lo que usted puede hacer, que de pronto un montón de títulos hay impresos que pues, quién sabe si reflejan realmente las competencias. Entonces, todas estas herramientas se las estamos mencionando con la idea de que ustedes adquieran la costumbre y la idea de que hay muchos recursos que pueden aprovechar por su parte. Entonces, acá este es uno que tiene en Datacamp. Esta es una plataforma principalmente orientada a ciencia de datos y ese tipo de cosas, pero tiene algunos cursos de Python interesantes. Esta sí toca pagar, pero siempre dan como el primer módulo de los cursos gratis. Y en este caso, nuestro primer módulo llega casi hasta operaciones aritméticas, hasta
hasta asignación de variables. Creo que tal vez las primeras 2 semanas y media, de la mitad del ciclo que nosotros estamos trabajando. Y pues es muy útil también, de pronto para que lo exploren cuando tengan algo de tiempo, cuando, bueno, cuando estén revisando material para trabajar. Entonces, les recomiendo no solamente que revisen tal vez estas, sino que ustedes mismos busquen las que les parezcan más útiles. Eso también hay una gran cantidad. En YouTube hay muchos canales de muy buena calidad. En serio, hay gente que se toma el trabajo de hacer tutoriales muy, muy buenos y uno puede encontrar eh, material de muy, muy alto nivel ahí. Entonces, hagan el ejercicio, busquen material, traten de acostumbrarse. Es una buena sección. Y con eso daríamos por terminada la sección 3, que era el material de apoyo. Y ahora sí entremos a lo que tiene que ver con diseño de algoritmos y a los ejemplos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia finita de pasos que nos permite solucionar un problema. Todo problema en computación, sin importar qué tan complejo sea, sin importar qué tan grande o qué tan difícil pueda parecer, puede descomponerse siempre en estos 3 elementos: entradas, proceso o algoritmos y salida, ¿no? Siempre, no importa, desde el reto 1 que estamos haciendo acá, que es un reto muy sencillo, que únicamente trata de evaluar el manejo de expresiones aritméticas, hasta una persona que está, bueno, un equipo de trabajo que está construyendo un, un software empresarial para una compañía muy grande. Al final de cuentas, todo puede reunirse en estos 3 elementos. Cuando ya el software es muy grande, esto ya no se le dice como diseño, análisis de algoritmos, sino ciclo de vida del software. Pero es igual, simplemente se descompone en cada una de estas etapas en, en diferentes, en subetapas, ¿no? Ya el conjunto de entradas requiere análisis de requerimientos, requiere diseño, el proceso requiere diseño arquitectónico, implementación, bueno, hay más cosas ahí, pero al final de cuentas uno podría abstraer todo el proceso, cualquier programa, cualquier sistema de software como un proceso de transformación de la información. Eso es lo que hacen los sistemas de información en las empresas. Eso es lo que está haciendo Zoom en este momento en esta clase. Eso es lo que hacen los programas que ustedes están diseñando para los retos y con los que están practicando. Simplemente transforman unas entradas, unos datos de entradas a través de una serie de pasos y de cálculos para ofrecer una salida. Esa salida pues trata de responder una incógnita o trata de responder alguna pregunta que yo pueda tener sobre el contexto del problema que esté trabajando, ¿no? Eso ya ahí es una cuestión de interpretación. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo antes de pasar acá al ciclo de vida. Entonces, supongamos que nosotros, permítame, yo hablo acá el tablerito. Entonces, supongamos que nos dan un problema muy simple. Tal vez ustedes ya lo han resuelto dentro de las sesiones, pero vamos a hacerlo un poco más puntual. Entonces, acá tenemos nuestro procedimiento, tenemos nuestra cajita que va a representar las entradas del sistema, las salidas del sistema y los procesos que nosotros vamos a hacer, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos nuestras entradas, nuestras salidas. Todo programa siempre tiene que tener entradas y salidas. Si no, puede ser un sistema o una caja cerrada. Y acá tenemos nuestro proceso o nuestros algoritmos. Supongamos que nos dan el siguiente problema. Entonces, calcular el área de un triángulo, ¿no? Voy a colocarlo acá. A lo mejor coloquémoslo acá para poder utilizar ese espacio.
calcular el área de un triángulo. ¿Listo? Un programa muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo y vamos a hacer todo el procedimiento que yo debería hacer. Sin importar qué tan complejo sea el problema, siempre debo hacer este procedimiento. Entonces, lo primero es pensar en las entradas. Entonces voy a colocar acá, entradas. Entonces, acá no estamos pensando en Python, estamos pensando únicamente en el contexto del problema. Estoy seguro que todos ustedes han en algún momento de su vida calculado el área de un triángulo, así sea en los cursos de geometría del colegio, bueno, para alguna tarea en específico. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular el área de un triángulo? Entonces ustedes me van a decir, necesitamos la base y la altura, ¿no? Base, coma, y la altura. Son los dos datos que necesito ingresar. Listo, ya identifiqué los datos. ¿Eso es suficiente? No. Necesito identificar qué tipo de datos corresponden a la base, a la altura. Entonces, primero yo digo, oiga, esto es un valor, base y altura son datos numéricos. Entonces, tengo dos posibilidades. O que sean enteros o que sean flotantes. Y uno dirá, bueno, ¿será que todos los triángulos tienen bases y alturas enteras? Es decir, ¿existe un triángulo que, por ejemplo, tenga con una altura de 2.5 centímetros o 3.5 metros o 3.18? Y yo sé que ustedes van a decir, pues claro, ¿no? Es natural. Entonces uno se pregunta, ¿será que la forma más lógica de representar la base y la altura de un triángulo es a través de un número entero? Tengo dos posibilidades, o enteros o flotantes. Enteros, no, definitivamente no, ¿cierto? Entonces, lo más natural es pensar que estos dos, ambos van a ser representados por flotantes. Entonces, miren qué hicimos ahí. No únicamente identificamos las entradas, sino que también identificamos el tipo de dato al que corresponden las entradas. Miren que es diferente decir, ah, bueno, necesitamos la base y la altura para aplicar la fórmula de base por altura sobre 2. Sí, ¿y qué tipo de datos son esas entradas? Esto siempre lo debemos hacer, siempre debemos identificar cuál es el tipo de dato que corresponde a los datos que yo le quiero pedir al usuario. Ahora miremos el proceso, ¿no? El proceso va a ser simplemente decir, bueno, ya tengo estas entradas. ¿Cómo puedo calcular o cómo puedo hacer cálculos o hacer operaciones de cómputo? ¿Cómo puedo transformar esas entradas en la salida esperada? Entonces todos recordamos, ah, no, pues es que el área de un cuadrado es igual, el área de un triángulo es igual a, perdón, es igual a base por altura sobre 2. Entonces, miren qué es esta fórmula o qué es este proceso. Al final, ¿qué representa esa fórmula? Simplemente si nosotros la aplicamos sin entender bueno, o sin saber qué representa, no tenemos que ser matemáticos ni nada, ni entrar en un curso de geometría avanzada para saber cómo se define la base y la altura. No, simplemente desde el punto de vista de la computación, podemos ver esta fórmula como una relación entre las variables de entrada. Una relación entre las entradas. O una transformación de datos. Entonces, ¿recuerdan cuando al principio de la clase y ayer cuando Joaquín les decía, no, es que el pensamiento computacional lo que trata es de desarrollar habilidades y competencias para poder solucionar problemas en computación a través del cómputo? ¿Qué es el cómputo? Es la transformación de información. Entonces, en este es un problema muy sencillo, pero lo que nos está diciendo es que lo que nosotros podemos hacer para transformar estas entradas en la salida esperada es utilizar esta fórmula, ¿no? Es multiplicar las dos entradas y dividirla por 2. Y simplemente al final
pues las salidas va a ser igual pues al valor del área, no es al área. Entonces, miren que ahí tenemos las tres partes que, que estamos mencionando. Y ustedes me van a decir, no, pero es que ese problema está muy sencillo y pues es obvio que se hace de esa manera. Y sí, tienen razón, pero el procedimiento que les estoy mostrando de descomponer un problema en entradas, proceso y salida, en ningún momento depende de la complejidad del problema. No, ese procedimiento lo debemos hacer bajo todas las circunstancias. Que cuando estemos analizando el proceso o el diseño del algoritmo nos tome más tiempo y tengamos que considerar más elementos y hay que empezar a hacer cálculos más elaborados o sofisticados. Sí, tiene razón, pero eso no va a cambiar las etapas que yo necesito para diseñar un algoritmo. Más aún, hacerlo de esta manera nos ayuda a hacer ese proceso de abstracción que nosotros estamos, de los que hablábamos en el contexto de los cursos, ¿no? De pronto nos están pidiendo calcular el área de un triángulo porque se necesita cortar, no sé, una lámina para colocar en una pared, en una ventana, entonces que necesitamos el área precisa para poder comprar esa lámina y mandarla a cortar. Y nos dan un montón de información de contexto que es muy valiosa, pero al final cuando nosotros abstraemos la esencia del problema que estamos tratando de solucionar, lo que vamos a tener es simplemente un cómputo de dos valores flotantes asociados o relacionados a través de esta fórmula de la altura y una salida. Entonces, ese es el proceso de abstraer. Tomar un contexto como, miren el reto 1, ¿no? Era un contexto de una nómina y un trabajador, o bueno, varios trabajadores que tenían que calcular su salario, y era un montón de información, pero ustedes tenían que extraer únicamente lo que era importante, que era el salario, cuántos eran los descuentos, y al final todo ese problema se traduce únicamente en un proceso de operaciones aritméticas en ese caso, ¿no? Pero lo que debemos hacer siempre debe estar asociado a esos tres procesos. Es una buena recomendación, eso nos ayuda a sistematizar el análisis del problema, ¿no? La mejor forma de solucionar un problema es tener un método estructurado para poder hacerlo. Entonces, miren que ahí tenemos la forma de hacer el análisis. Esto deberíamos hacerlo antes de empezar a codificar. Uno de los problemas o a veces de las dificultades, o bueno, no dificultades, tal vez de los errores que uno comete, es sentarse a programar sin entender con antelación el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me pongo a colocar código ahí como tratando de que, no sé, me llegue, me ilumine y la solución llegue. Eso puede funcionar, pero puede que no. Puede que usted termine divagando y preocupándose por aspectos de sintaxis del lenguaje, o termine preocupándose por, no sé, por los tipos de datos y sin tener mucha claridad sobre qué es lo que está haciendo. Ahora, miren que acá no hemos hablado de ningún lenguaje. Este tipo de proceso lo podemos hacer independientemente del lenguaje que vamos a utilizar. Yo acá podría decir, bueno, entonces por favor usted programe esto en Python, usted programe, ya hicimos el análisis del programa, usted prográmelo en Python, usted prográmelo en Java, usted programa en JavaScript, otro prográmelo en Go, y el análisis va a ser el mismo. Como, bueno, ya terminamos esta primera parte y lo vamos a programar en Python, entonces necesitamos empezar a mirar los detalles de Python. Entonces empecemos a mirar los detalles de Python. Todo proceso todo programa siempre va a tener flujos de entrada y flujos de salida, siempre. Si no, no habría forma de comunicarme con dicho programa, ¿no? O sea, necesito que el proceso, que los algoritmos reciban datos de alguna parte y que me entregue datos. Si estos flujos de entrada de datos y de salida de datos no existen, entonces pues el programa está aislado allá, es un sistema cerrado que pues no sirve de nada porque no tengo forma de comunicarme con él. Entonces estos se pueden ver como interfaces de alguna manera, así sean de línea de comandos, pero pues son interfaces al final de cuentas. ¿Cómo manejo las entradas en Python? Entonces sé que ustedes me están respondiendo en este momento, pues las entradas las manejamos con la función input. ¿Y cómo manejamos las salidas en Python? Pues con la función print, ¿no? Pues, por ahora esas son con la función print. Bueno, ya sabemos cuáles son las funciones para entrada y para salida de datos. Hasta ahí todo muy claro. Entonces, si ustedes recuerdan, podemos decir, oiga, ¿y qué recordamos de la función input? Todo lo entrega como strings. O sea, esta función de acá retorna strings. Entonces vamos a colocar acá
Retorna strings. ¿Qué quiere decir eso? Que como esta función retorna strings, yo en algún momento tengo que hablar o realizar esas conversiones de datos de las que hablamos al principio de la clase. Recuerdan que fuertemente tipado, entonces que toca hacer las conversiones de datos porque él no permite hacer operaciones entre diferentes tipos de datos. Entonces miren cómo toda esa información nos va dando una estructura como razonable o secuencial, lógica para poder resolver el problema. ¿Y el print qué condiciones tiene? Bueno, el print tiene tres diferentes versiones, creo que tiene más, pero vamos a mirar hoy tres. Tiene tres versiones. Tiene tres versiones. Seleccionemos, vamos a mostrar las tres, porque creo que es práctico conocerlas. Y al final seleccionamos la que más, o bueno, cada quien selecciona la que más le guste. Entonces, miren que de un problema muy sencillo como calcular el área de, ¿ves? Me perdí dónde había colocado el área del, miren acá. Calcular el área del triángulo. Hicimos todo un proceso de análisis, todo un proceso de especificación de las entradas, estamos diciendo que las entradas son de tipo flotante, porque los triángulos pues se pueden tener valores en esos atributos de tipo decimal. Encontramos la relación que existe entre esas entradas, que simplemente es pues una multiplicación, en este caso operaciones aritméticas, pero encontramos las relaciones entre la entrada y la salida, y al final encontramos que el área pues corresponde a a estos elementos, ¿no? Entonces, miren que hasta acá, o sea, esto es lo que hablamos de pensamiento computacional. Desarrollar este tipo de análisis es lo que se espera de un ingeniero de software, se espera de un profesional en computación. Y es que puede hacer este tipo de análisis sobre cualquier problema. En la medida que uno va avanzando, pues se va enfrentando a problemas más complicados, problemas que le pueden tomar un mes, 2 meses, un año, incluso varios años solucionar. Pero el análisis es el mismo, ¿no? Entonces estas van a ser mis salidas. Y si ustedes se dan cuenta, acá no hemos hablado de absolutamente nada de Python, ni de Java, ni de lenguajes de programación. Entonces, hay dos cosas ahí. Lo primero es que el lenguaje de programación es una herramienta, pero la lógica, la estructura mental que usted tiene que tener para solucionar un problema es suya. Eso sí no depende de la herramienta. La herramienta no le va a solucionar problemas a usted. Lo que va a hacer es, por supuesto, facilitarle los cálculos, hacerlo más sencillo, ahorrarle tiempo, pero la lógica, la creatividad, como la firma o la lógica que usted utiliza para desarrollar ese problema depende de usted, depende de sus habilidades en resolución de problemas. Y eso es como parte de los objetivos de aprendizaje de este ciclo. Es lograr que todos ustedes, bueno, que todos nosotros adquiramos pues terminemos perfeccionando nuestras habilidades en pensamiento computacional. Eso nunca se termina de aprender, ¿no? Eso es algo que pues, hay que seguir practicándolo de por vida. Cada vez uno se enfrenta a problemas más complejos, pero el procedimiento es el mismo. Entonces ahora vamos a llevar esto a Python. Entonces vamos acá, entonces tenemos entradas, necesitamos capturar dos entradas, la base y la altura. Entonces voy a ir acá al compilador, voy a borrar esto que ya no me sirve, y voy a colocar un comentario que diga programa para calcular el área de un triángulo. Entonces necesito dos variables, entonces ustedes van a decir base, la necesitamos capturar del usuario, coloquémosle un mensaje para que el usuario sepa lo que está haciendo. ¿Listo? Acá tenemos altura. Ingrese la altura del triángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya tenemos nuestras dos variables. Si recuerdan la primera parte de la clase, ustedes van a decir, todo lo que regresa o todo lo que devuelve el input es un string. Entonces es necesario hacer la conversión de datos. Entonces yo podría decir acá, hagamos la prueba para verificar. Yo podría decir acá base, coma, type, base. Yo ahorita les coloco el código en el chat, no se preocupen. Simplemente tal vez traten de altura y
para verificar, yo podría colocar 12 y, no sé, 3.5 o 11. Entonces, miren, me está devolviendo strings. Los strings no son los tipos de datos que yo necesito en mi programa, necesito flotantes. Ahora se me perdió el tablero acá. Entonces, necesito flotantes. Entonces, ¿qué hago? Pues, como yo ya sé cómo realizar las conversiones, hago la conversión acá a flotante. Lo puedo hacer acá directamente para ahorrarme una línea de código. También lo podría hacer, bueno, hagámoslo de las dos formas, tal vez para, para mayor claridad. Altura. Entonces, puedo hacerlo de las dos formas. Puedo convertir a flotante lo que ingrese el usuario desde este punto, ¿sí? Simplemente pasándole el input como argumento a la función flotante, o puedo hacerlo en dos líneas, como los dos son válidos, son equivalentes, como ustedes se sientan más cómodos. Eso no tiene ninguna diferencia, ¿no? Eso, ambas son válidas. Entonces ya capturamos las entradas, ¿listo? Y volvamos a hacer la prueba, y me va a decir, no sé, 12 y 3. Ahora sí, los tipos de datos son flotantes, que era exactamente lo que yo necesitaba. Entonces, acá, perdón, voy a colocar esto aquí, más bien. Entonces, miren que acá, yo sé que es un ejercicio simple, pero el ejercicio trata de mostrar el proceso que yo debo realizar para solucionar un problema. No, no es tanto el problema en sí, yo sé que todos saben calcular áreas de triángulos, pero es el proceso, es la forma de analizar un problema de este tipo. Entonces, miren que ya vamos acá, ¿no? Ya tenemos las entradas y las tenemos definidas como flotantes de una manera clara. Ahora, como ya esta parte quedó completa, entonces pasemos al proceso. Tenemos que definir esta fórmula, entonces acá simplemente defino área. Recuerden que todo en minúscula igual a base por altura sobre 2. Y coloquémosle un paréntesis para que se vea mejor. Miren que ahí estoy siguiendo las reglas de guía de estilo, ¿no? Estoy dejando los espacios, estoy dejando los elementos. Ya tenemos, voy a eliminar estas líneas. Listo, ya tenemos nuestro proceso realizado, ya hicimos la segunda parte del desarrollo del, del problema y ahora vamos a hacer la salida. Y la salida, ¿qué es? ¿Cómo la manejamos? Con un print. Entonces vamos a imprimirlo con las 3 versiones que nosotros podemos manejar del print. Creo que hay más, pero creo que con 3 ya es suficiente. Entonces, podría imprimirlo de esta manera, ¿no? Podría imprimirlo suma, perdón, área. Entonces podría colocar 12 y 12. ¿Qué altura? Lo copié mal, perdón. Vamos a correr. Me dice que el área, me dice que el resultado es 72,0. Pero yo quiero colocar un mensaje, una cadena de texto, pues para que se vea bien, para que el usuario sepa cuál es el resultado. Entonces yo voy a colocar acá una cadena, ¿no? Entonces puedo decir el área del triángulo es, veo que alguien levantó la mano, John, si quiere. Bueno, creo que no. Entonces, miren que acá tenemos dos partes, ¿no? Tenemos uno, la cadena de texto que estamos tratando de imprimir como mensaje de ayuda, y tenemos nuestra variable. Hay diferentes formas de combinar mensajes y variables, o combinar varias variables entonces, tal vez una común es esta, separándola por comas. Cuando yo separo por comas, forma 1, pongámosle acá. Cuando yo separo por comas, entonces lo que yo estoy haciendo es diciéndole, oiga, Python, el print tiene dos componentes, ¿no?
Imprima cada componente por aparte y sepárelos con un espacio. Entonces, si yo imprimo esto, voy a colocar acá 12 y 12. Miren que bueno, acá es porque tengo este espacio acá. Voy a volverlo a correr. Miren que él me dice, el área del triángulo, esta debería ser en mayúscula, el área del triángulo esta es la cadena que corresponde acá, ¿sí? Pero miren que no hay espacio, ¿no? Acá está dejando un espacio entre los dos puntos, que es el último carácter del mensaje, y el área. Entonces, ¿de dónde sale ese espacio? De pronto alguien dirá, no, pues ese es ese espacio que usted dejó dentro de la coma. Y no es ese espacio que está ahí. Si yo lo vuelvo a correr, entonces, por ejemplo, 12 y 12, mire que el espacio se mantiene. ¿Por qué? Porque al yo hacer esto de esta manera, cuando yo le digo a Python que por favor me imprima dos elementos diferentes, dos objetos diferentes separados por coma, él va a hacer las impresiones de todos los objetos y la coma se va a traducir en la impresión en un espacio, ¿no? Entonces, tal vez algunos de los problemas que detectamos en personas que envían los retos es que envían como algo así, como que colocaban un espacio. Recuerden que este carácter no es que no haya nada ahí, es que el carácter pasivo, ese carácter existe como cualquier letra. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, esta coma va a representar un espacio y este de acá va a representar otro espacio. Entonces, si yo corro esto, ¿qué pasó acá? Ya. Entonces, 12, 12. Mire que van a haber dos espacios en la salida, ¿no? ¿Y qué pasa con el calificador automático? Y bueno, con todos los jueces en línea o todos los calificadores automáticos de código son súper estrictos. Si ustedes le dicen un espacio, tiene que ser un espacio. Entonces, a pesar de que la lógica del programa está bien y está calculando el área, no concuerda o no es coherente con la forma que se solicita para las salidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta es la forma de imprimir, una de las formas de imprimir el, el código, ¿no? 12, 12, listo. Ahora, supongamos que yo no quiero estar colocando comas porque puedo tener muchas variables que necesite imprimir en la misma línea y pues va a ser muy tedioso estar colocando comas y se va a ver, pues no va a ser muy legible la línea. ¿Qué pasa ahí? Entonces yo puedo utilizar otro método que se llama formatearla o darle formato al, a la cadena. Entonces coloco una F antes de colocar la cadena y coloco el mismo mensaje. Y simplemente voy a colocar unos paréntesis, unos corchetes, y entre los corchetes voy a colocar la variable que yo quiero imprimir. Miren que acá no tengo comas, miren que acá él va a imprimir exactamente la cantidad de espacios que yo tenga, o va a imprimir la cadena tal como yo ya la haya escrito. Únicamente lo que va a hacer es que donde esté el área, donde estén los corchetes, él va a saber que eso se refiere a una variable. Ahora volvámoslo a correr. Yo coloco 12 y 12. ¿Sí ven que se imprime exactamente igual? ¿No? Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Yo puedo incluir las variables dentro de una cadena de texto, dándole formato a la cadena y colocándole una F. Recuerden que deben colocar la F, ¿no? Si no colocan la F, pues les va a salir que imprime la cadena. O sea, no va a saber qué área es una variable, sino que va a pensar que es una cadena de texto. Entonces, importante colocarle la F dentro del elemento. Mire, coloco otra vez 72. Y la tercera forma es esta que también es similar a la de formato, simplemente que antes voy a dejar el espacio de los corchetes vacíos y después de las dos comillas, es decir, en el momento que se acaba la cadena de caracteres, voy a darle punto formats, llamar la función formato, y entre paréntesis voy a colocar la cantidad de área, por ejemplo, esta variable, que le digo la variable que quiero que vaya dentro del espacio. ¿Listo? Entonces, son dos formas diferentes, tres formas diferentes de utilizar el print. Ya, pues uno selecciona la que más le guste. Personalmente a mí, yo utilizo estas dos, ¿no? Esta cuando tengo que imprimir así mensajes cortos. Pero si tengo que imprimir mensajes que tienen varias variables o inclusive operaciones, pues utilizo esta. Esta también se utiliza mucho, pero pues a mí me parece como que
me parece que es como más intuitiva esta, pero eso es cada quien, utilicen la que mejor les parezca. Y yo puedo tener también varias, por ejemplo, si puedo imprimir varios elementos ahí. Área, área, podría colocar dos veces área o podría colocar acá algo así. Yo puedo extender a la cantidad de variables que necesite. Entonces, miremoslo nuevamente. 12, 12. ¿Sí ven? Exactamente igual. Si yo quisiera acá hacer esto, pues le coloco otra área. Y volvámoslo a correr. 12, 12. Miren, tres formas diferentes de... Ah, bueno, acá porque está diferente este de acá, porque me faltó colocar esta coma, esta comilla que está acá. Entonces miren cómo se empieza a volver tedioso manejar separado por coma. Me toca dejarle ahí un espacio, creo que acá al final. Entonces, como les menciono, esto ya después me quedó grande el espacio porque él está adicionando un espacio con la coma. Entonces, vamos a correr. Ahora sí, todavía está, por ejemplo, acá no podría eliminar este espacio de acá porque esta coma, ¿sí? Al colocar esta coma equivaldría a un espacio. Entonces, ya uno puede jugar con esas formas de impresión, pero miren que acá estamos teniendo en cuenta las tres etapas de desarrollo de un programa, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con las entradas hasta acá, estos tres de acá. Eso es lo que tiene que ver con el proceso y eso es lo que tiene que ver con las salidas. Acá estamos mostrando tres diferentes versiones del print, pero en general pues ustedes pueden usar la que más les guste, ¿no? No es obligatorio. Las tres están disponibles porque las tres funcionan y las tres son válidas. Ya uno encuentra gente que es como muy, muy radical y dice que no, que uno debería usar esta, la del F, debería usar el formato porque da mejores ventajas. Pero si no sirviera, no estaría dentro del lenguaje de programación. Entonces, dentro de que la lógica esté bien, dentro de que yo esté usando una función válida y dentro de que esté cumpliendo las reglas de estilo del programa, pues todo está, todo está dentro de las reglas del juego, podríamos decirlo de alguna manera. Ese, ese es un elemento. Eh, Fernando tiene una pregunta antes de continuar. Listo. Entonces, ya tenemos un ejemplo de esto que está acá. Eh, si ustedes se dan cuenta, yo sé que el ejemplo es sencillo, pero recuerden, el ejemplo no tiene como objetivo mostrar el problema. Yo sé que todos ustedes saben calcular el área de un triángulo. El objetivo de este ejemplo es mostrar el proceso que yo debo seguir para solucionar un problema de forma computacional o de forma algorítmica. No importa qué tan complejo sea el problema, ustedes deben sentarse y hacer este en papelitos, se sientan y lo escriben eh, antes de empezar a programar. Cuando uno ya tiene claridad sobre estos elementos, entonces uno va acá al compilador, al editor, o donde ustedes lo quieran programar, y va a ser mucho más fácil trabajar sobre esos elementos. Entonces, eh, eso nos daría como por terminada esta parte. Ahora, miremos qué es el ciclo de vida. Bueno, cuando ya yo no estoy hablando de programas de calcular áreas de triángulos o programas que se refieran a hacer operaciones sencillas, ahí lo que yo tengo que hacer es que estas tres etapas se convierten en lo que se llama el ciclo de vida del software, que son todas las etapas, todos los pasos que yo debería seguir para construir una aplicación de gran tamaño o a gran escala. Entonces, por ejemplo, la parte de entrada se convierte en análisis de requerimientos, donde se tiene que identificar qué es lo que necesita el cliente, se tienen que definir métricas y instrumentos de evaluación para poder capturar las entradas las funcionalidades que se requieren dentro de la aplicación. Ya no hablamos de salidas, sino de funcionalidades. Tenemos que tener dentro del proceso, tenemos casi 4 etapas, ¿no? Que es el diseño. Yo necesito hacer un diseño arquitectónico, mirar cómo cuántas bases de datos necesito, cuál es la infraestructura que necesito, los servidores, mirar en qué frameworks voy a correr los desarrollos, mejor dicho, y cómo voy a integrar todos esos sistemas, cuáles van a ser las interfaces.
Después de que ese diseño está listo, tengo que hacer un desarrollo, que es algo similar como lo que hicimos acá. Ya tenemos todo el diseño, toda la especificación de las variables, entonces lo que hago es sentarme a crear un prototipo, es decir, a construir todos esos elementos que se establecieron en la etapa de diseño. Ese es el proceso de desarrollo. Después paso a la implementación, que tiene que ver con el proceso de aseguramiento de la calidad, de garantizar pues que sí el sistema cumpla con las funcionalidades que se requieren, tanto a nivel funcional como no funcional, bueno, todas las características. Después pasa a testing, es probar la experiencia de usuario, cómo está funcionando el sistema, y finalmente se hace el despliegue, que es el despliegue que salga a producción, ¿no? Entonces, cuando un sistema ya empieza a interactuar con los usuarios finales para los cuales fue construido, ahí decimos que ya salió a producción. Y finalmente, pues tenemos la etapa de mantenimiento, y ahorita ya no se dice tanto mantenimiento, sino evolución, porque el mantenimiento hace tal vez la referencia de que yo hago reparaciones o hago ajustes. La evolución es que un software tiene que tener un tiempo de vida razonable, es decir, yo no voy a invertirle, o una empresa no le va a invertir 100 millones de pesos a un sistema de información para que dure 2 o 3 años, ¿no? Tiene que estar construido de tal manera que pueda evolucionar. En la medida que los requerimientos o las necesidades organizacionales cambian, en la medida que las reglas del negocio del sistema cambian, pues yo voy a poder adaptar ese sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como mantenimiento o en este caso evolución. Pero al final es lo mismo, ¿no? Simplemente esta es una versión sofisticada de este proceso que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué es muy importante hacer el ejercicio de resolver los problemas a través del proceso de análisis y diseño de algoritmos? Porque eso nos va a permitir entrenarnos para poder desarrollar etapas como las que tenemos acá. Cuando veamos en el ciclo 3, que tiene que ver con ingeniería de software, allá lo que vamos a hacer es construir un sistema pequeño, pero desarrollando cada una de las etapas del ciclo de vida. Eso en general. ¿Qué más les cuento? Bueno, en el diseño de algoritmos, esto lo hemos hablado varias veces durante el desarrollo de la sesión. Tenemos tipos de datos. Hay algunos que aún no hemos visto, pero se van a ver tal vez en las siguientes semanas. Por ejemplo, estructuras de datos como diccionarios son las estructuras de datos más eficientes que ustedes se puedan imaginar. Son las versiones de Python de las tablas hash y o sea, son muy rápidas, muy rápidas, y casi todo en Python está pensado como un diccionario. Tenemos los tipos numéricos, tipos enteros, tipos flotantes, podemos manejar números complejos ahí, pero bueno, eso ya es como para, está fuera un poco del alcance, está fuera del alcance del curso o del proyecto que tenemos que se está desarrollando con Mintic. Entonces acá tenemos enteros, flotantes, tenemos de tipo secuencial. ¿Qué significa que sean secuenciales? Que existe la idea del elemento siguiente. Por ejemplo, si yo estoy manejando un diccionario es una estructura no lineal, yo no puedo decir el siguiente elemento, ¿no? O si tengo un conjunto, los conjuntos no son ordenados. No puedo decir el elemento siguiente o el elemento anterior. No, eso no existe ni en diccionarios, ni en conjuntos, ni en estructuras de datos no lineales como árboles o como grafos, ¿no? Cuando yo hablo de estructuras secuenciales, es que yo puedo, si yo me paro en cualquier punto de los datos, yo puedo decir, oiga, existe un elemento adelante, un elemento siguiente, y también existe un elemento atrás. Y dentro de esos tenemos los strings, tenemos las listas y tenemos las tuplas, que son estructuras lineales. La diferencia entre tuplas y listas es que las tuplas no son mutables, es decir, usted declara una tupla y no la puede cambiar nunca. Y las listas sí, las listas es simplemente una variable, pero con varios espacios de memoria. Ya eso se va a ver la siguiente semana. Y bueno, valores booleanos que también ya los deben haber visto en las sesiones de clase, que tienen que ver un poco con valores que son proposiciones, ¿no? Valores de verdad, que pueden tener valores de verdad. ¿Cuáles son los valores de verdad? Que algo sea cierto o falso. Entonces, hoy es miércoles, falso, ¿no? Hoy es martes, verdadero. 4 es mayor que 2, verdadero, ¿sí? O sea, son cualquier tipo de pregunta que tiene una respuesta binaria, ¿no? Que es cierto o falso. Esa es la definición de booleano. Un ejemplo de algo que no es una estructura booleana. Por ejemplo, yo les digo, salga del edificio. Eso es una instrucción, es una estructura imperativa, no tiene nada que ver con valores de verdad, ¿no? Salga del edificio, buenos días. Eso no tiene valor de verdad, no son proposiciones. Yo les digo, no sé, estamos en el año 2021, sí, es verdadero. O puedo decir, hoy es, el ejemplo, son las 7:40, es verdadero,
Cualquier valor que pueda tener una expresión de verdad, cierto o falso, se considera una estructura booleana. Es importante reconocer los tipos de datos en Python porque nos permite hacer análisis como los que hicimos acá, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de datos que yo requiero para poder trabajar dentro de mí, dentro del problema que estoy tratando de resolver? Y bueno, algo que es muy importante y por eso de pronto hice un poco de énfasis en las estructuras booleanas, tiene que ver con los condicionales, ¿no? Los condicionales son estructuras de control que nos permiten de alguna manera, ¿cómo decirlo? Parametrizar el flujo de ejecución de un programa. Es decir, acá como lo tenemos nosotros, voy a cerrar, vamos a ver esto por acá. Acá como lo tenemos nosotros, él se ejecuta de manera secuencial, ¿no? Es decir, él ejecuta la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y va en completo orden hasta el final del programa. Y dice, ah, no, acá ya no hay más líneas, entonces termino de ejecutar. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa si yo necesitara, por ejemplo, saltar de la línea 1 a la 10? Que se saltara unas líneas de código o que bajo cierta condición estuviera acá trabajando sobre estos valores o bajo otras condiciones estuviera sobre estos, ¿no? Entonces ahí entran los condicionales, que son estructuras de control. ¿Y por qué hice tanto énfasis en los valores booleanos? Porque siempre un condicional está asociado a una proposición o a un valor de verdad, a un verdadero, a un falso, a una pregunta, a una comparación. Cualquier expresión a la cual yo pueda evaluarle su valor de verdad, que es verdadero o falso. Si es verdadero, pues él ejecuta unas condiciones, ¿sí? Ejecuta unas estructuras, unas instrucciones definidas, y si es falso, pues ejecuta otras, ¿no? Entonces, eso me va a permitir controlar el flujo de ejecución de mi programa. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo sobre eso, y pues puedo tener también ifs anidados, que quiere decir que puedo tener varias condiciones, una condición dentro de otra condición, dentro de otra condición, dentro de otra condición, y todas tienen su verdadero y su falso, y puedo crear estructuras de decisión pues bastante complejas como estas, ¿no? En general, si no tiene más de 4 o 5 estructuras de decisión anidadas, bueno, tal vez 4 es aceptable, pero si usted tiene ya como 10 o 15 estructuras de decisión, tal vez no sea la mejor. Tal vez su programa necesite revisar la estructura que tiene y mejorarla de alguna manera, ¿no? Buscar otra forma de ajustar los datos. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo con ifs. Acá tenemos las funciones, las voy a poner acá dentro del... Pues me perdí el chat. Acá está. Son funciones que son nativas de Python, no necesitan ningún tipo de librería. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor absoluto, tenemos el flotante, la longitud, no sé, hay varias ahí. Son muchas, uno se las tiene que aprender, pero es bueno saber que Python tiene pues este conjunto de funciones que no dependen de ninguna librería como tal. Miren, el string, sumar, encontrar el máximo, invertir un arreglo, ordenarlo, como slice, es como cortar, como dividir. Tenemos el input que estamos usando, range. Bueno, hay un montón de funciones que a veces conocerlas todas no es importante, pero cuando ustedes usen funciones de este tipo, que no están llamando una librería, por ejemplo, ayer Joaquín hizo un ejemplo con la librería mat, entonces, disculpen, es que tanto hablar me reseca, me da un poco de sed. Entonces, por ejemplo, cuando Joaquín usaba la librería mat, él estaba llamando a una fuente externa, ¿no? Esas funciones de mat están por allá en una librería que le tengo que decir a Python, oiga Python, este import mat le está diciendo que vaya a traer esas funcionalidades acá al programa. Algo así como, no sé si vieron Matrix, cuando el protagonista decía, necesito aprender a manejar un helicóptero. Entonces allá como en la sala de control metían un disquete, un CD que tenía las capacidades de manejar helicóptero y él decía, ya sé manejar helicóptero. Es algo así, ¿no? Cuando yo importo una librería, mi programa queda con todas las capacidades de la librería. Entonces es como extender las funcionalidades que se tienen para que las vayan revisando. Por ejemplo, round, máximo, hash, esas son las funcionalidades nativas de Python. Y ahora sí, bueno, acá tenía varios ejercicios. De pronto no alcanzamos a resolverlos, los dejamos de pronto planteados para que
pues puedan trabajar por su cuenta. Vamos a, por ejemplo, construir un algoritmo que permita calcular el área de un perímetro de un círculo. Vamos es muy similar al que tendríamos acá, al que acabamos de hacer el área del triángulo. Si ustedes se dan cuenta, simplemente sería cambiar la fórmula, ¿no? Ya no sería, el área no sería base por altura sobre 2, sino pi por radio al cuadrado, y el perímetro sería pi por r, pi por radio. Entonces, ese pues lo vamos a dejar eh, planteado. Construir un algoritmo que permita convertir una cantidad de días a su equivalente en horas, minutos y segundos. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahí? Pues un día es un número, una cantidad de días es un número entero, ¿no? Vamos a suponer que van a ser 24 días, 30 días. ¿Qué hago para convertirlo a horas? Pues multiplico la cantidad de días por 24 y ya me va a dar la cantidad de horas a la que equivale esa cantidad de días. Y si necesito convertirlo a minutos, pues entonces multiplico el resultado de multiplicar el número de días por copiémoslo acá. Después de hacer ese análisis, entonces, digamos, tengo días. Tengo el día, que equivale, no sé, a 24 horas. ¿Sí? Entonces, si quiero cambiar horas, entonces simplemente sería multiplicar los días por 24. Si quiero minutos, sería igual a multiplicar horas por 60, ¿sí? 60 minutos. Y si quiero segundos, pues sería igual a multiplicar esos minutos por 60. Entonces, esa sería la parte de análisis, ¿no? Entonces, miren que al final de cuentas, lo que nos está diciendo este programa es que solucionemos una operación aritmética. Y bueno, acá simplemente también algunas operaciones. Voy a centrarme en este ejercicio para poder hacer un ejemplo con los if. Entonces me dice, leer dos números enteros y si la suma de números es par, imprimir el producto de ambos números. De lo contrario, imprimir el doble del número menor. Entonces lo vamos a hacer acá rápidamente. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Si la suma de dos números es par, imprimo el producto de ambos, o sea, la multiplicación de ambos. Si no es par, entonces debo imprimir el número, el doble del número menor. ¿Listo? Lo repito otra vez. Si la suma de los dos números es par, debo imprimir el producto de ambos. Si la suma de los dos números no es par, debo imprimir el doble del número menor. ¿Listo? Entonces voy a programarlo acá rápidamente para... entonces coloquemos un input. No nos está diciendo que tiene que ser entero, entonces podría ser cualquier tipo de número. Coloquémosle ingrese el primer número. Vamos a definir b. El segundo número. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la suma de ambos, ¿no? Entonces, suma igual a A más B. Voy a resolver rápido porque se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Entonces, tenemos que calcular la suma de ambos. Ahora miremos qué condiciones me dice. Si la suma de ambos es par, imprimir el producto de ambos números. Entonces, ¿cómo sé si si un número es par? ¿No? Entonces, si ustedes recuerdan las clases de operaciones aritméticas, Python y todos los lenguajes de programación tienen algo que se llama la operación módulo, ¿no? Y esa operación módulo lo que hace es devolverme el residuo de la división, ¿sí? No cuántas veces cabe el número A en el número B, sino cuál es el número que sobra al realizar la división. Si ustedes lo piensan, un número es par si al dividirlo por 2 el residuo es 0. Entonces disculpen, es una forma de hacerlo. Entonces yo puedo colocar un if y decir, si suma, el módulo recuerden que se hace con el porcentaje, 2. Es igual a ser, recuerden los dos puntos y la indentación es obligatoria. Recuerden que es el espacio horizontal que debo dejar entre esos valores, imprima. ¿Qué me dice el problema? Imprima el producto de ambos números. Entonces imprimo A por B.
Miren que puedo hacer la operación directamente acá sin hacer una asignación adicional. Y después, bueno, ahí vamos. Ahora vamos a la otra condición. Voy a colocar un elif, que es como un else if dentro de Python, y puedo colocar otra condición. Ahora que me dice, supongamos que no sea par. O sea, si esto da verdadero, va a ejecutar esta línea. Si esto da falso, entonces va a ejecutar nuevamente esta que sigue acá. Entonces, ¿qué me dice? De lo contrario, imprimir el doble del número menor. Entonces necesito saber cuál de los dos números es menor. ¿Cómo hago? Pues comparo, ¿no? Digo, A es menor que B. A menor que B es una proposición. Claro que es una proposición. Yo puedo decir si es verdadera o es falsa. Entonces puedo decir A menor que B. Si A es menor que B, entonces imprima el doble del número menor, que sería 2 por A. Y si no es, entonces ahí ya tengo dos condiciones. Pues supongamos que no sea ni par y que A no sea menor que B. La única opción que queda es que el menor sea B. Entonces, acá vamos a tener estos elementos. Y ese es simplemente el problema. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que está acá equivale a esta estructura condicional que teníamos en este punto, ¿no? Entonces, hay una condición previa, evalúo la condición, si la condición se cumple, entonces evalúo otra condición, y en este caso solo tenemos tenemos tres condiciones, y si no, definitivamente va a ser esta de acá. Entonces, esa es la forma de resolverlo. Vamos a correrlo, por ejemplo, acá me dice que ve, a ver, acá me falta un paréntesis. Ingrese el número, por ejemplo, ingresemos 2 y 4. A ver, miremos a ver qué está pasando. Bueno, entonces ustedes me dirán, no, pero es que Juan Pablo, todo lo que entra por input entra como strings. Nos lo repitió como 10 veces en la clase y a usted se le olvidó colocar la conversión de valores. Entonces, eso siempre pasa, a uno siempre se le olvida. Lo importante es tener la capacidad de identificar el error rápidamente. Entonces, ahora sí coloquemos 2 y 4 y me va a imprimir 8. Entonces, miremos el problema. Me dice, si el, si el algoritmo, perdón, este no es. Si la suma de ambos números es par, imprimir el producto de ambos números. Entonces, en este caso, como 2 más 4 es 6, 6 es par porque es divisible por 2, el resultado es 3 y el residuo es 0, entonces imprimimos el doble, ¿no? El producto de los dos, 2 por 4, 8. Ahora, hagamos lo mismo, pero con un número que sea, que sea impar. Entonces, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, como 2 y 3, la suma es 5, 5 es impar, debo imprimir el doble del número menor. Entonces, en este caso, el doble del número menor es 4. Entonces, miren que él llega al if, entonces él evalúa esta condición. ¿El número es par? Sí. Si es par, ejecuta este bloque de código. Si no es par, entonces pasa a la siguiente instrucción. Entonces, evaluamos esta condición. ¿A es menor que? Sí. Entonces, ejecuta este. Si A no es menor que, entonces pasa a la otra instrucción y ejecuta este de acá, que es la única opción que nos queda. Si ustedes lo pueden notar, bajo ninguna circunstancia estas tres líneas se van a ejecutar de forma simultánea. Es decir, en ningún momento se va a ejecutar el 7, el 9 y el 11 de forma simultánea. Nunca. Para eso son los condicionales. Si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos del triángulo, siempre se ejecutaban de manera secuencial, ¿no? O sea, se ejecutaban todas las líneas de código. ¿Para qué me sirven estos condicionales? Pues para elegir bajo ciertas condiciones qué secciones del código quiero trabajar. Entonces, bueno, este es el ejemplo. Sé que lo hicimos un poco rápido, pero espero que de pronto con los ejemplos que están planteados acá, ustedes tengan unos ejercicios adicionales para desarrollar y que con lo que hicimos en la clase de hoy, pues tengan más herramientas, ¿no? Recuerden que los ejercicios solo son, no es lo más significativo. Bueno, sí es lo más significativo porque al final yo estoy interesado en una respuesta, pero lo que me importa más en este momento y el objetivo de este curso, de este primer ciclo, es que ustedes sean expertos o adquieran una gran habilidad para hacer este tipo de análisis.
¿sí? Este tipo de análisis es el que es valioso. Eso les permite solucionar problemas en diferentes contextos, en diferentes lenguajes de programación. No van a decir, yo sé Python, se van a decir, yo sé programar, ¿sí? Yo sé pensar de forma computacional, sé solucionar problemas a través de pensamiento computacional. ¿Sí? Si usted no es capaz de moverse de un lenguaje a otro, pues probablemente usted necesita mejorar su capacidad de análisis, su capacidad de resolución de problemas. Espero que la sesión haya sido productiva, que hayan aclarado dudas, que hayan aclarado dudas y les hayan generado también más inquietudes para trabajar por su cuenta y seguir pues trabajando en esta idea de desarrollar las habilidades en pensamiento computacional, pues para que todos puedan terminar el curso de manera satisfactoria.